Tengo un problema. Buenas tardes. Continuamos con nuestro ciclo de conferencias, debate, cuarto ciclo sobre la guerra de Ucrania, y ocupa hoy la tribuna de nuestra Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, Teniente General Juan Antonio Carrasco Juan, experto, obvio, en estos temas, y que va a ser la cuarta ocasión en que nos va a tratar sobre la actualidad de la guerra de Ucrania. Y para esta ocasión, dentro del ámbito suyo de la perspectiva militar, pues ha querido titularlo La guerra un año después. Pues Juan Antonio, somos todo oídos. Buenas tardes, presidente. Gracias por la presentación y gracias, por supuesto, a todos los asistentes a esta reflexión de esta aula-temática, donde se tratará la guerra de Ucrania, como ha dicho bien, perspectiva militar, la guerra un año después. Realmente, cuando hablamos del título, era difícil condensar todo lo que ha ocurrido en estos 414 días de guerra. Realmente tenemos ahora mismo materia para llenar una enciclopedia de todo lo que se ha hecho y se ha llevado a cabo en el terreno. Simplemente recordar aquel 24 de febrero en el que en Rusia se celebraba el Día de los Defensores de la Patria, con un concierto en el Palacio del Kremlin, y seguidamente, en el discurso nocturno, el presidente Vladimir Putin anunció que había sido lanzada una operación militar especial contra Ucrania. La anexión de Crimea y la guerra en el Donbass, el incumplimiento y la no aplicación de los acuerdos de Minsk, que ayer nos habló Manuel, el reconocimiento de las repúblicas populares en Donetsk y en Lugansk, fueron movimientos muy bien calculados por Putin para argumentar una defensa traducida en una invasión ante una Ucrania que, según él, amenazaba la seguridad de Rusia. El objetivo real de esta operación militar especial ha sido y es destruir una Ucrania con vocación europea y euroatlántica. Y este objetivo, debo decir, que se mantiene inexorable en tiempo y en forma, lo que da pocas esperanzas a una resolución definitiva por ambas partes y por ello a la paz que todos deseamos. A lo largo de esta reflexión, pues hablaré o me centraré en 4 apartados. Primero, la invasión de Rusia a la situación actual, es decir, cómo comenzó y dónde está ahora mismo Rusia. Cuáles eran las ideas iniciales, las estrategias iniciales y cuál es la estrategia actual de Rusia. Que implica un acercamiento al segundo punto, al segundo apartado de las estrategias iniciales actuales, y terminaré con unas líneas rojas para un acuerdo de paz. Indudablemente esto es intentar meter en muy poco tiempo una cantidad de información impresionante, por lo cual resumiré lo máximo posible para que posteriormente en el coloquio pues podamos hacer todas las preguntas que se quieran. Si recordamos, Putin alegó como motivo de la invasión, a la que denominó Operación Técnico-Militar, Operación Militar Especial, los siguientes argumentos. El primero está respondiendo a la solicitud de la ayuda de las repúblicas populares de Donbass, Donetsk y Lugansk, a las que había reconocido solo 3 días antes, que fueron autoproclamadas tras la anexión de Crimea el año 2014. También actuar contra los genocidios que los ucranianos habían estado cometiendo contra los rusos en Donbass durante los últimos 8 años. Y por último, desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Pero tras estos objetivos estaban las ideas reales de este señor, como es y será, mientras esté ahí, absorber Ucrania, a la que no reconoce como un Estado independiente, y posteriormente otras partes del exterior cercano ruso, la antigua República Soviética de Bielorrusia y Moldavia. También reunir las tierras rusas históricas, restablecer una Rusia fuerte después de 30 años de humillación y marginación, imponer su voluntad mediante el uso de la fuerza militar, comprometer a su país en una lucha contra la presencia estadounidense en Europa y que Estados Unidos reconozca un mundo multipolar, y por último declarar obsoleto el orden liberal. Llegados a este punto,
Y antes de comentar cómo se realizó esa primera operación militar contra Ucrania, me gustaría detenerme unos momentos en el significado que en el planeamiento militar de una operación tiene el concepto de centro de gravedad. Y es así porque cuando hable de los tres ejes principales de la invasión, pues hablaré de lo que es un centro de gravedad. Realmente, el dominio del concepto de centro de gravedad es esencial para diseñar operaciones que obtengan el máximo rendimiento de las fuerzas aplicadas. Se define en el argot militar y en el planeamiento militar el centro de gravedad como la principal fuente de poder que proporciona a un actor su fuerza, su libertad de acción o su voluntad de luchar. Y siempre está contemplado en una entidad. Cuando se realizó la invasión, esta comenzó en tres ejes principales. El norte de Ucrania en dirección a Kiev. Objetivo principal de esta invasión en este eje, amenazar uno de los centros de gravedad del país, realmente donde estaba el centro principal, como es la capital, al mismo tiempo que colapsar el poder político, incluido, si fuera posible, la eliminación del presidente. Todos recordamos las noticias sobre los intentos de ciertas unidades para llevar a cabo esta labor. En el este de Ucrania, en dirección Kharkov, Donetsk y Lugansk, ciudades que se encontraban bajo el control de los ucranianos, pues intentar desbancar ese control de alguna forma y, por supuesto, apoyarse en las milicias en las comunidades prorrusas que hay y que existen en ese momento desde hace ya muchísimos años. Y en el sur de Ucrania, en dirección Gerson y Zaporilla, una necesidad eminente de asegurar la comunicación entre el Donbass y la península de Crimea, un centro de gravedad y una línea roja para Rusia en todos los conceptos. La resistencia de las Fuerzas Armadas y de su población civil a lo largo de estos primeros días de esa operación, así como la dificultad para poder controlar determinados territorios, comenzó enseguida a hacer mella en las fuerzas invasoras, que además se enfrentaron a una mala planificación de sus operaciones y sobre todo a un quebrantamiento de sus apoyos logísticos, y que se tradujo posteriormente en la retirada de las áreas inicialmente invadidas. Entre los meses de abril y noviembre de 2022, las fuerzas rusas retrocedieron hacia el este de Ucrania. Ya hablé en una anterior conferencia de los errores logísticos de introducir una fuerza del tamaño que invadió Ucrania desde tres ejes y un país tan extenso y unos momentos críticos climatológicos y en el terreno, y no darle a esa fuerza el apoyo logístico que realmente implicó el fracaso en todos los conceptos, como vimos con aquella famosa columna de tanque, la destrucción de muchísimos vehículos, etcétera, etcétera. Esa retirada me recuerda una famosa reflexión que Napoleón Bonaparte, en su memoria sobre la Guerra de Independencia Española, entre 1808 y 1814, escribió, y realmente fue para él una carga muy pesada durante toda su vida. Él la traduce como: esa desafortunada guerra me destruyó, dividió mis fuerzas, multiplicó mis obligaciones y minó mi moral. Todas las circunstancias de mis desastres están atadas con ese nudo fatal. Y yo creo que en esta primera fase de lo que fue la invasión hay una cierta analogía entre las circunstancias de uno y otro escenario. Los enfrentamientos tras un invierno caracterizado por ataques continuos contra infraestructuras críticas, una estrategia que Putin llevó a cabo desde el primer momento, así como contra infraestructuras civiles, se han concentrado actualmente en el Donbass y en Kharkov y en el mantenimiento de las conquistas en el sur de Ucrania. Ello unido a un incremento de ataques que hemos observado a infraestructuras de alto valor estratégicos, vías de comunicación, centros de producción y distribución de energía. Y todo ello con la consiguiente idea de una estrategia de minar la moral de la población civil y, en definitiva, que es lo que pasa siempre con Rusia, recordemos Chechenia, Siria, etcétera, etcétera, una estrategia de tierra quemada. Los escenarios donde se han incrementado los enfrentamientos y lo que encontramos actualmente es Bakhmut, que lo tenemos en el mapa, en el plano, Donbass, y esta localidad se ha traducido en un gran protagonismo donde por parte de ambos bandos, y donde se han perdido muchos soldados. Las últimas noticias hablan de auténticas masacres, se habla de una zona
donde la sangre corre sin cesar, y los combates conforman o hayan conformado hasta el momento la batalla más larga y sangrienta de la campaña rusa. Está claro que Rusia quiere tomar Bakhmut. Sin embargo, y desde mi punto de vista, se trata más de una conquista política que de un objetivo militar, aunque esta ciudad representa un importante nudo de comunicaciones. Rusia se está lavando la cara en lo que puede ante el parón que han sufrido sus operaciones, y por tal motivo, pues un fracaso aquí significaría un encontronazo mayor dentro del país y sobre todo dentro de la posibilidad de sus Fuerzas Armadas. La siguiente área es del Donetsk, las ciudades de Avdiivka y Marinka, que están también recibiendo los ataques de las tropas rusas, del grupo Wagner y de algunas otras unidades de élites, como se ha dicho últimamente, sobre todo las fuerzas aerotransportadas y la posible maquinaria bélica que estas fuerzas aerotransportadas pueden inyectar a la región. Y todo esto en los alrededores del Donetsk. Hay otro punto que he introducido, que es la presa de Nova Kakhovka. Esto es un enclave estratégico tanto para Ucrania como para Rusia. En este lugar, y lo hablaré posteriormente de ello, se está llevando a cabo un reforzamiento de las defensas rusas, con una curiosa estrategia que se ha venido desarrollando en los últimos días y, como he dicho antes, hablaré posteriormente. Lo que sí es cierto es que esta presa es vital para Ucrania y al mismo tiempo es vital para dar el agua a la península de Crimea. El planeamiento inicial de Rusia estaba asentado, como he dicho en algunas ocasiones, sobre una estrategia de guerra relámpago. Una abrumadora maquinaria bélica en medios y en soldados era para Putin una garantía de cercenar los centros de gravedad de Ucrania, ocupar la capital y las principales ciudades, eliminar su ejército y su infraestructura y posteriormente negociar un futuro gobierno títere bajo la supervisión de Rusia. Lo anterior fue acompañado de una potente campaña de ataques a infraestructuras críticas del país, sin preocupación alguna por la cantidad de bajas civiles que ello significaba. Para Putin, las bajas civiles son problema y culpa del opositor, y por tanto pues se ha despreocupado de ella continuamente. En definitiva, y como había dicho anteriormente, un planeamiento de fuerzas con lagunas en el suministro logístico para el volumen de tropas empeñadas, las condiciones del terreno, la extensión del país y un factor tan importante como es la resiliencia de sus habitantes. La moral ha jugado, juega y jugará un papel importantísimo en las Fuerzas Armadas de Ucrania y en el pueblo ucraniano. Las líneas de actuación estratégicas, operativas y tácticas están basadas siempre en mínimas resistencias y en la resiliencia del opositor. Una campaña de guerra de información mediante una continua desinformación también fue uno de los hechos, los resultados que acompañaron a esta primera fase durante todo el año 2022 y que continúa hoy día. Hay un bombardeo continuo de noticias falsas, la fake news. Ninguna parte tiene la completa exclusividad y por ello las decisiones adecuadas en tiempo y lugar son muy problemáticas y son muy necesarias de analizar para evitar acciones o operaciones que puedan llevar a cabo fracasos en las dos funciones. Por parte de Ucrania, y a la vista de lo que se le venía encima de 2014, no hay que olvidar que en 2014, tras la anexión de Crimea, las milicias prorrusas fueron reforzadas por fuerzas especiales lideradas por oficiales del servicio de seguridad, lo que llaman el FSB, y que esto implicó pues unas operaciones en las autoproclamadas repúblicas, hasta que llegaron estas fuerzas, las fuerzas rusas y las milicias, a la ciudad de Slaviansk.
Aquí hubo un parón importante porque estas fuerzas fueron cercadas por fuerzas ucranianas y hoy día todavía se sigue preguntando por qué Ucrania no cerró el cerco, atacó esas fuerzas y recuperó lo que era el dominio de toda esa región. Insisto en la alta motivación por parte del ejército, decir que indudablemente en el ejército de los años del año 2014 no ha sido el ejército actual, porque a la vista de lo ocurrido y de que la guerra había comenzado en 2014 pero no había terminado, ese ejército había sido entrenado por instructores militares de otros países a lo largo de estos años hasta el 2022 en lo que son las características de una guerra moderna y el uso de nuevas tecnologías. Pero además, insistiré siempre, ese nuevo ejército disponía de una fuerte motivación bien cultivada, bien tratada, bien comprendida y bien defendida a su país, por lo que desde el primer momento la invasión ofrecía a las fuerzas rusas una tenaz y eficaz resistencia en sus fuerzas armadas, cosa que Putin no se esperaba. En esta estrategia de alertar las consecuencias de lo que iba a ser, lo que ha sido esta invasión para Europa y para la orden internacional, el presidente Putin ha tenido un papel fundamental, sobre todo en lo que supone la necesidad de elevar al máximo las sanciones contra Rusia. Bien, un año después del inicio de la operación militar especial contra Ucrania y tras la retirada de las fuerzas rusas hacia el este, durante el invierno 2022, la estrategia de Rusia actual ha sido mantener los escenarios bajo control de las fuerzas y de las milicias, incluyendo al grupo Wagner, como había comentado, con el fin de hacer frente a contraofensiva de fuerza ucraniana. Ello ha implicado un elevado número de bajas que ha obligado a un reclutamiento de jóvenes nada bien visto en Rusia. Todos conocemos las deserciones, la huida a otros países, etcétera, etcétera. La situación para Putin estaba clara. No podía ser derrotado y para ello sería necesario sacrificar las tropas que fueran necesarias, los medios que fueran necesarios y crear una guerra de desgaste para ambas partes para cuando la situación le fuera mejor. Durante este periodo, la estrategia de Rusia ha sido apoyada por el uso otra vez de la guerra de información que ha intentado desviar el conocimiento de la situación real que está viendo en un escenario confuso, tremendamente cambiante y sangriento en todos los sentidos. Por parte de Ucrania, evidentemente, algo se está cociendo. El presidente Zelensky manifestó en la Asamblea General de Naciones Unidas el pasado mes de septiembre de 2022 que podemos devolver la bandera ucraniana a todo nuestro territorio. Podemos hacerlo con la fuerza de las armas, pero necesitamos tiempo. Las entregas actuales de material militar, medios, tecnología puntera, las ayudas económicas y la continuidad del llamamiento a la unidad internacional pueden hacer realidad esta contraofensiva de la que se está hablando últimamente, pero que indudablemente necesitará un esfuerzo constante, económico, político y militar, algo que muchos foros se discute sobre si Occidente, la Unión Europea, la OTAN, el mundo en general, todos los países que apoyan a Ucrania de una manera declarada o bien mediante una atención, un silencio cómplice, pues tienen la obligación, no la obligación, sino que pueden seguir apoyando con el sacrificio que está suponiendo en todos los niveles a que Ucrania pueda llevar a cabo sus operaciones y llevar el término de esta guerra a un buen final que indudablemente está muy difícil en estos momentos. Durante este año de guerra se han llevado a cabo varios encuentros en que las partes han presentado diversas opciones para negociar un acuerdo, pero todos sin éxito. ¿Por qué? Pues sencillamente porque ahora mismo no se contempla realmente el final de la guerra y sí la obtención de los objetivos propios y la defensa de esas líneas rojas. Recientemente el ministro exterior de Rusia, Sergei Lavrov, comentó que lo importante no es cuándo termine el conflicto, sino cómo termina. Y añadió, todos queremos que esto termine, pero no es el factor tiempo el que importa aquí. Estamos hablando de esa estrategia de desgaste, esa estrategia de
conseguir apoyos de otros países desde el punto de vista económico y militar, como lo que acabamos de escuchar hace unos días de lo que Egipto preparaba en cuestión de material militar para Rusia, el mismo Irán, incluso hay ya empieza a haber pruebas de China. Bueno, pues en todo esto, el factor esencialmente importante, según Lavrov, es la calidad de resultados que ofrecemos y que vamos a ofrecer a nuestra gente. Para Rusia, las líneas rojas son exigencia que las negociaciones den respuesta a los justos intereses de Rusia. Pero claro, los justos intereses de Rusia son muy difíciles de aceptar por Occidente, por Europa, por la OTAN y por todos los países. La paz es posible, pero solo si se construye un nuevo orden mundial que efectivamente dé respuesta a los justos intereses de Rusia. Por otra parte, la retirada de la OTAN en el este de Europa. Y por último, el reconocimiento internacional de las anexiones territoriales de Rusia en Ucrania. Es decir, he conseguido Crimea, he conseguido esta hora, paramos aquí, sí, y el día de mañana pues, continuamos con otras regiones y otras comunicaciones, etcétera, etcétera. Por parte de Ucrania, las líneas rojas consisten en la retirada de la fuerza rusa y el restablecimiento de la frontera de 1991, algo muy ambicioso en la situación del escenario actual. Una garantía de seguridad y soberanía en todos los sentidos y, por supuesto, y últimamente se está hablando mucho de esto, Crimea en el horizonte, la recuperación de Crimea y, por supuesto, lo que lleva esto consigo de toda la retirada de Rusia y el reconocimiento por el orden internacional. Bien, son líneas rojas que efectivamente si las analizamos desde el punto de vista militar y desde el punto de vista político y desde el punto de vista de las estrategias, pues son muy difíciles de cumplir en estos sentidos. Por lo tanto, estamos hablando de algo que se traduce en una poca esperanza en que el conflicto se termine en un tiempo próximo y hoy por hoy muchos analistas hablan de un final del conflicto, de la guerra, cuando Putin sea destituido, es decir, cuando Rusia sufra una catástrofe o realice una catarsis hacia la democracia, como ocurrió en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial con Alemania. Terminando, para facilitar y centrarnos sobre todo en lo que puede ser el debate, he comentado a lo largo de esta reflexión la idea de una contraofensiva ucraniana y una contraofensiva rusa y que ello está a la orden del día. Es el escenario que muchos analistas militares hablan en los diferentes foros, en OTAN, en Unión Europea, cuarteles generales, etcétera, etcétera. Para mí, como militar, ya en el retiro, pero con 45 años de experiencia y de estudios continuos y de carrera detrás, es curioso y cuanto menos significativo cómo un país como Rusia, que se ha presentado como la segunda potencia militar del mundo, habla de contraofensiva, cuando hace un año pensaba en una guerra rápida de días. Desde luego, algo nos hemos perdido, pero lo que es indudable es que el rechazo internacional ante esta gravísima agresión a un país soberano ha tenido mucho que ver, y esto sí que es un cambio en el orden internacional. Por lo tanto, volviendo a la situación actual de guerra de desgastes, también muchos analistas civiles, militares, muchos institutos de estudios estratégicos coinciden en que existe una posible cronificación del conflicto, arrastrando a las dos partes a un callejón sin salida. Por poner un ejemplo, un informe del Instituto de Estudios Estratégicos Español habla de una escalada de la guerra, por esta cronificación, que con tecnologías y armamento más definitorios y que iría un poco en consonancia con los vientos de las contraofensivas que se hablan tanto por parte de Ucrania como por parte de Rusia. Lo que es cierto es que hoy por hoy, y para que esto llegue a buen puerto y haya fuertes argumentos para finalizar la guerra, Ucrania necesita más apoyos y cada día ese nuevo día necesita más apoyo que todo lo anterior en las áreas militar, económica y política. Y la situación económica, por supuesto, es un tema a considerar. Estamos hablando de que las sanciones a Rusia han producido
ya se están viendo reflejadas en lo que es la economía rusa. Indudablemente, no del todo, porque el fondo que tiene, el fondo de emergencia que tenía Rusia era tremendo. Pero lo que sí es cierto es que el PIB se ha reducido y que indudablemente las sanciones y el tema del tope petrolífero, etcétera, etcétera, y sobre todo la conjunción de otros países para reducir las producciones petrolíferas, pues indudablemente está incidiendo no solamente en la economía de Rusia, sino también en la economía de Europa, de los países occidentales, de Estados Unidos, etcétera, etcétera. La realidad es que, como dijo ayer nuestro presidente, pues sería importante ver la proyección económica que desde el principio de la invasión hasta ahora hemos tenido y cuáles son los posibles futuribles de esa recesión económica en todos sentidos. Pues nada más, con esto termino. He intentado hacer un recorrido de lo que ha sido y lo que es y lo que será las operaciones, las estrategias y la inmersión en estos nuevos escenarios ya más concretos, más reducidos y donde nos estamos jugando muchísimas cosas, no solamente Ucrania, sino todo Occidente, y donde Rusia indudablemente pues va a hacer toda su fuerza para evitar que esa posible ofensiva ucraniana se pueda llevar a efecto. De hecho, hace unas horas pues ha surgido la noticia del reforzamiento de la zona de Zaporilla con 3 líneas de defensa, una eminentemente con puestos de combates y otras 2 preparadas con sistemas defensivos antiaéreos y minado de extensa zona con el fin de hacer probable esa contraofensiva o que el número de bajas que se produzca pues de que pensar sobre los resultados y sobre los sacrificios que hay que hacer. Lo que sí es cierto e insisto, cuando Rusia se pone las pilas y hace eso es porque tampoco tiene muy clara cuáles son sus fortalezas en este momento para hacer frente a esa posible invasión. Pues muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos un marco en el que formular, en primer lugar, un conjunto de preguntas y después pues iniciamos pues, la especie de debates en las que estamos. Bueno, si no se levanta ninguna mano, Está Manuel ahí. a ver, Manolo. Tienes que abrir el micro, ¿eh? En primer lugar, mi felicitación al general. Me recuerda a los cursos que yo tomaba, o sea, la precisión de la instrucción militar frente a mi exposición de ayer, que fue un poco general, la de hoy hay que reconocer que es de una gran precisión. Y yo quería preguntarle al general sobre las características de esta guerra desde el punto de vista de la estrategia militar. Concretamente, mi referencia es Clausewitz. Clausewitz, que formuló su doctrina, diríamos, bajo la inspiración de la Ilustración y del racionalismo, hablaba de que en la guerra había una tendencia a llegar a los extremos, que luego se limitaba, la guerra limitada. La última guerra que hemos tenido, la Segunda Guerra Mundial, fue una guerra total, en la que no había limitaciones y que solo acabó cuando una de las partes, que fue Alemania y Japón, fueron totalmente destruidos. Bueno, Alemania completamente destruido y Japón se tuvo que rendir ante la evidencia de la inminente destrucción. En este momento, Rusia parece que recurriendo a los conceptos de Clausewitz, una guerra limitada. No ha llegado al extremo. Lo que pasa es que dentro de esta guerra limitada hay un aspecto que él habla de desinformación, de que el general Carrasco habla, y es que a través de la amenaza nuclear está utilizando indirectamente, porque no lo hace directamente, una estrategia de terror dirigida contra todos nosotros. Si nosotros en este momento no estamos siendo objeto de ataques rusos,
pero sí de amenazas de una guerra nuclear, con la cosa de estas declaraciones de medios de comunicación rusos de que en unos minutos Madrid podría ser destruida por un proyectil nuclear ruso. La cuestión es que en este momento el resultado de esas amenazas, porque claro, el problema de la amenaza es que si la ejerces es eficaz, si no la ejerces te desacreditas. Y en este momento parece que los ciudadanos europeos piensan que los rusos ya han renunciado a esto y por tanto hemos perdido el miedo a Rusia. Al contrario, el mantenimiento de esa estrategia del terror lo que hace es justificar el que los europeos apoyemos a Ucrania frente a los rusos. Hay un efecto ya negativo como consecuencia de la guerra para los europeos, y es la inflación. Se olvida siempre, era una cosa que leíamos en los manuales de geografía cuando estudiábamos bachillerato, que Ucrania es el granero de Europa. Y a consecuencia de la guerra en Ucrania, con independencia de otros factores, hay un encarecimiento de los productos alimenticios que afecta a nuestras economías y que puede afectar a cada uno de los gobiernos, porque la gente no entiende por qué suben los precios del supermercado. Y alguna relación hay entre el precio del supermercado y la guerra de Ucrania. Entonces, la cuestión es hoy, a mí me da la impresión de que por ahora los europeos no nos hemos tomado en serio la amenaza rusa, que pensamos que se puede solucionar y que en consecuencia la ayuda a Ucrania es considerada como un gasto un poco superfluo. Yo francamente, después de lo que he estado viendo, me da la impresión de que es un gasto esencial para nuestra propia supervivencia, a pesar de los costes que pueda tener desde el punto de vista económico. Pero los rusos siguen en esa estrategia y se ha producido ya un resultado. El resultado más importante, que es el que yo apunté ayer, es que Rusia ha dejado de ser la segunda superpotencia para convertirse por lo menos en la tercera y va cuesta abajo. No son nada más que unas reflexiones y seguro que en torno a estas reflexiones el general Carrasco podrá complementar un poco lo que acaba de exponer. Sí, indudablemente es una reflexión muy buena porque la guerra es la guerra y lo que es el desarrollo de una guerra, pues indudablemente se podrá llamar una cosa u otra, pero lo que sí es cierto es que en esta concretamente, por parte de Rusia, se está utilizando dos factores importantes que se estudian en todos los cursos de Estado Mayor y que los que planifican las operaciones, los que estudian y realizan la programación y los planes, pues tienen considerablemente en cuenta. Una es la guerra de información, por un lado, y otra es la guerra psicológica. Esta guerra psicológica, Putin la maneja de maravilla porque Rusia se ha caracterizado por llevar el terror en todas sus facetas a cuantas áreas y escenarios ha estado en los últimos años. La relación de violación de derechos humanos, de políticas de tierra quemada, etcétera, etcétera, indudablemente produce un temor sobre las consecuencias o sobre los hechos que pueden ocurrir si esta guerra se internacionaliza con una potencia como Rusia, con armamento nuclear, etcétera, etcétera. Pero sobre todo dos cosas. Primero, los ucranianos y los rusos tienen un tronco común y se conocen perfectamente y saben cuáles son las fortalezas y las debilidades de ambas partes. Insisto, en este punto, la resiliencia de los ciudadanos ucranianos ha sido una parte principal para hacer frente a lo que es el terror psicológico de los bombardeos, de violación de derechos humanos, con datos reales hoy por hoy de lo que ha estado ocurriendo, con las órdenes que muchos soldados prisioneros rusos han trasladado sobre no hay piedad, por así decirlo, se permite todo y lo único que interesa es destruir, destruir, destruir. Bueno, pues esto traducido a la parte nuclear, pues indudablemente, y este ha sido un tema recurrente desde los misiles de Cuba hasta hoy día, después ya de Hiroshima y Nagasaki,
de ese temor que Rusia siente, perdón, que Europa siente ante una escalada del conflicto a un tema nuclear. Todos queremos pensar que eso no se puede llevar a cabo. Lo que sí es cierto es que Rusia hace unas pocas semanas pues planificó el almacenamiento y conservación de armas tácticas nucleares en Bielorrusia, con lo cual pone al presidente de Bielorrusia entre la espada y la pared. Pero al mismo tiempo se traduce en una respuesta a los vuelos de los B-52 por la línea de frontera desde el norte hasta el sur. O sea, aquí se están produciendo acciones psicológicas y acciones de órdagos que indudablemente están hoy por hoy bajo cierto control, pero que llegado a un punto de como decía, el orgullo herido, decía un analista de este señor, pues podría llevar a cabo a ese tema. Yo particularmente creo que se está jugando con esto, con la guerra psicológica y con la guerra de la desinformación continuamente, en orden a debilitar no solamente ya esa unión de los países, sino la misma voluntad de los ciudadanos de los países que apoyamos estos gastos y estas respuestas a la invasión rusa, porque nos hemos vuelto cómodos, porque no hemos entendido la seguridad como tal, y porque cuando ha habido guerras mundiales, pues la realidad es que hemos tenido actores que nos han sacado un poco las castañas del fuego. Y en Europa lo tenemos claro con el tema de la Yugoslavia. En definitiva, lo decía en una de mis conferencias iniciales, hasta que viene el lobo y el lobo llega, pues vale, pero cuando llega entonces, o cuando decimos aquello de cuando llega, pues llega y entonces nos hacemos de cruz a ver qué pasa. Rusia es Rusia. Rusia está anclada en el siglo pasado o quizás mucho antes. El presidente que tiene es, y perdón por la expresión, un cernícalo en todos los sentidos, porque es un hombre que no tiene criado en esa KGB, posterior FSB, y con unas medidas y unas ideas y unas acciones completamente fuera de control, el control de la fuerza, etc. Y Rusia tiene los problemas que tiene. Pero indudablemente estoy de acuerdo contigo de que esto pues, sin duda, tiene un factor psicológico y además en tiempo ese factor psicológico que va creciendo en sus consecuencias por el mismo tema que has hablado de la inflación, de la cesta de la compra, etcétera, etcétera, y que nos atañe en el día a día, y luego por un bombardeo continuo de noticias, porque es raro no abrir un medio de comunicación o abrir un navegador y encontrarte cada día del orden de 15 a 20 rotativos y titulares sobre lo que está haciendo Rusia, lo que está pasando en Ucrania, etcétera, etcétera. Yo no digo que todo eso sea realidad, lo que sí que digo es que esa guerra de desinformación, esa guerra psicológica, es otra manera de enfrentar a Occidente y enfrentar a la Unión Europea. Y esta es la realidad de lo que está ocurriendo. Bueno, no veo más mano, así que voy yo a hacerte algunas preguntas relativas a digamos, a lo militar. A ver, primera cuestión, Juan Antonio. Parece que Rusia, desde el principio, ha puesto sobre Ucrania pues todo su poderío militar, digamos, salvando de momento el uso de lo nuclear, siguiendo por tanto con elementos convencionales. Estamos recibiendo noticias de que unos países y otros más, unos están aportando carros o tanques de últimas generaciones a Ucrania, ¿no? Y esto está en proceso avanzado, y van incrementándose el número de los carros que se le dan. Si Rusia tiene sobre el papel lo mismo que ha venido teniendo, y a Ucrania va a disponer ahora de unos medios militares muy superiores a los que ha tenido, ¿cuál es la perspectiva, digamos, inmediata, y siempre en la hipótesis de que las armas nucleares no se pongan en juego? Porque parece que esto iba a descompensar esta
vamos a decir, hipotética igualdad hasta este momento, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver, lo primero, estas aportaciones de los países de carros de combate como el Leopard, como el Abrams, como el Leclerc, como el Challenger, etcétera, etcétera, pues indudablemente van a ser un factor esencial para reforzar las fuerzas ucranianas. Claro, ojo con esto no está allí en su completo número, el completo número que se ha hablado en la semana pasada, en enero y en febrero. Esto irá llegando poco a poco, con lo cual es un tiempo donde hay que estandarizar procedimiento de estas unidades de diferentes países y estas tecnologías en un escenario como Rusia. Probablemente la parte teórica, la parte de entrenamiento se está concediendo sin ningún problema. De hecho, nosotros aquí en España estamos entrenando también personal ucraniano. Pero Rusia, por otro lado, dicen las noticias, las informaciones que salen. Bueno, están utilizando los T-54. Bueno, sí, están utilizando los T-54, pero Rusia está incrementando su maquinaria de guerra en lo que se llama una economía de guerra, es decir, vamos a producir porque no tenemos los elementos esenciales. Punto 1. Punto 2. Ucrania necesita aviones, esto es indudable. O sea, cualquier operación terrestre que no tenga el apoyo de medios aéreos, y ahora pues lo estamos haciendo todo hacia los drones, pero y el empleo de drones, el empleo masivo y la aportación de drones por Irán, por China, por todo esto está muy bien. Pero cuando le decimos a la otra parte, cuando Zelensky ha dicho a los países occidentales que la apoyan, oiga, yo también necesito aviones. Pues solamente ha habido 2 o 3 países que han dicho, bien, estupendo, pues yo mis MiG-29 que tenía aquí te los pongo, te los coloco, te los doy, el otro tal y tal. Claro, con las tecnologías actuales y los sistemas actuales, y concretamente los sistemas aéreos, las librerías de datos para hacer frente con contramedidas a los medios antiaéreos de los que dispone Rusia actualmente, pues esos aviones no los tienen, hay que colocárselos. Con lo cual implica que no solamente es el hecho de tener la plataforma, sino que a esa plataforma hay que dotarla con librerías electrónicas para que esa plataforma pueda volar en esos escenarios con una cierta garantía de no ser derribada. En definitiva, estamos aportando a Ucrania medios terrestres, baterías antiaéreas, etcétera, 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 que indudablemente para la idea inicial que tenía Rusia de una guerra relámpago, pues se ha venido abajo. Rusia tiene que hacer ahora frente a multitud de amenazas concedidas por otros países y de tecnologías de las cuales ella conoce y tiene porque las ha comprado a los mismos países occidentales. En definitiva, todo este batiburrillo que hay de medios, tecnología, etcétera, etcétera, pues llevarán un tiempo para que puedan ser efectivos ante una posible contraofensiva. ¿Qué hace Rusia mientras tanto? Ganar tiempo, desgastar con unidades tipo suicidas y con uso de bombas de dudoso nombre y reputación y buscar el momento para poder hacer frente a esas tecnologías y con medios no solamente suyos de producción, sino producidos por otros países. Por lo cual quiero decir con esto que indudablemente esta guerra se va a endurecer muchísimo y los medios que se van a utilizar pues ya empiezan a ser de casi última generación, sino de última generación, con lo cual la escalada de los resultados pues va a ser muy diferente hasta lo que ahora se ha producido. Es decir, hemos pasado de una guerra relámpago, de ocupación, de a ver si me cargo al presidente y me cargo el gobierno y pongo otro, oiga, delante tengo ahora mismo medios militares, personal entrenado, etcétera, etcétera. Indudablemente, Ucrania quiere cerrar todas esas lagunas en cuestión de tecnología y sistemas para poder hacer frente a los sistemas rusos. Que curiosamente también muchos analistas se preguntan, bueno, ¿y qué pasa con la Fuerza Aérea rusa?
qué tan efectiva ha sido, qué tan es verdad, claro, es que no es lo mismo bombardear en Chechenia que bombardear ante una coalición en otro lado o ante elementos o cazas o aviones con ya unas tecnologías muy iguales e incluso superiores a las actuales que tiene Rusia hoy día. Es decir, que al mismo tiempo que se ha escalado el conflicto, se han escalado los medios, las tecnologías, la generación de estos medios, y Rusia y Ucrania, que se ha visto favorecida con todo esto, con un ejército con una moral de victoria altísima, a pesar de las bajas que está teniendo y de los sacrificios que está haciendo la nación, pero indudablemente con este reforzamiento pues se puede hacer frente a una Rusia que está muy caracterizada por una multitud de medios, pero con unos sistemas de mando y control que no están, creo yo, en mi opinión, a la altura de los mandos de control que tienen otras naciones. O sea, Bueno, como no veo, sigo entonces, llama la atención el poco uso que se nos cuenta al menos de las respectivas aviaciones o los ejércitos aéreos, como muy bien nos has dicho. Otro tema que a mí me extraña enormemente, es verdad que Ucrania no puede considerarse un gran país marítimo, ¿eh? Entonces, por supuesto que en el Báltico pues no tendría nada que hacer ni pintaría nada. Pero el tema de la hipotética real armada o marina, como la queramos llamar, de Ucrania, que en el Mar Negro sí tiene, y lo estamos viendo por sus efectos económicos, en la agricultura, en la alimentación y demás, cómo está la armada ucraniana, si es que tienen noticias, cómo puede estar, qué está solicitándole Ucrania al resto de los países occidentales, vamos a llamarlo así, para tener un cierto dominio, una cierta defensa de lo poco que en este momento tiene de sus costas y para, en alguna medida, pues recuperarlas también en las costas del Mar Negro, ¿no? sí. Bueno, hay un tema que es fundamental aquí, o sea, tanto cuando hablamos de uso de armadas y uso de aviaciones, siempre se ha estudiado que para que estos medios puedan actuar en estos escenarios deben tener una superioridad. En la parte aérea, una superioridad aérea, y en la parte marítima, pues una superioridad de lo que es la mar con medios, etcétera. Indudablemente la armada ucraniana se ha visto muy mermada, prácticamente desaparecida. Todo lo contrario de la armada rusa, que inicialmente su objetivo era exterior, es decir, colocar sus submarinos nucleares y sus misiles fuera de lo que era el Mar Negro y que estuvieran distribuidos a lo largo de todos los mares y océanos, pero que ahora pues se ha visto también un poco mediatizada e inclusive detenida por lo que pueda suceder, por las pérdidas que ha tenido desde el principio de la contienda. La cuestión es que además si utilizamos determinados medios materiales, como pueden ser los misiles Harpoon o algo parecido, pues indudablemente los medios de la Armada rusa están en un completo peligro, y ahí la idea y la fuerza que está haciendo Ucrania para abrir una vía hacia dividir la península de Crimea en dos partes y conseguir una recuperación del mar de Azov y el Mar Negro para las actuaciones de sus armadas. Los rusos que están haciendo mientras tanto, pues anunciando el fin del mundo con los misiles que han producido, pero que indudablemente saben que en este toma y daca
al igual que sería un tema aéreo si fuera el normal de guerra entre los contendientes, pues podría salir muy dañada, no precisamente por la Armada ucraniana, sino por los sistemas de tierra-mar ubicados en zona de costa. Y de ahí la importancia de que Ucrania, en su planificación de las futuras operaciones, pues la parte de Crimea o la parte de la costa del Mar Negro no puede renunciar a ella, porque sería estar condenada ya directamente al ostracismo desde el punto de vista marítimo. Y eso significaría reducir las posibilidades de supervivencia de una Ucrania en esa zona con una Rusia como está actualmente al lado de ella. Muy bien. Bueno, pues no parece que haya... Sí, Juanje. Pues yo quería preguntarle, general, ¿tiene algún sentido desde el punto de vista militar ese desembarco, esas instalaciones nucleares en Bielorrusia? Es decir, ha explicado algo que yo no he llegado a entender del paso de los B-58, pero yo no acabo de entender exactamente qué quería decir con eso. Es decir, qué significado, porque el profesor Manuel Medina nos explicó ayer que era una jugada desde el punto de vista militar peligrosa para Rusia trasladar a un país como Bielorrusia, donde hay una quizá mayoría de oponentes al régimen actual, al régimen prorruso, desplazar allí las armas nucleares. Pero ¿por qué lo ha hecho eso, si es que lo ha hecho de verdad Rusia? ¿Qué significado militar tiene el llevar ese armamento, de desplazarlo desde Rusia a Bielorrusia? ¿Tiene algún sentido eso? Pues Juan Jesús, indudablemente mantener el pulso entre acciones por ambas partes. Yo, sinceramente, o sea, el situar armas tácticas nucleares en un país como Bielorrusia, completamente de acuerdo con Manuel de que eso es un riesgo muy fuerte para Rusia, aparte de lo que supone los sistemas de almacenamiento, protección y conservación de todo esto. Estamos hablando de armas tácticas que superan una arma táctica hoy día, puede superar muchísimo lo que fueron las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, indudablemente, a mí estudiando el caso muchas veces y hablando de estos temas con compañeros, pues indudablemente es una manera de disuadir, decir, oye, no me toques las narices, perdón por la expresión que he utilizado, con que tus aviones o tus fortalezas volantes, aunque no lleven armamento nuclear, se pasen por aquí y me estés diciendo que efectivamente, que, oye, que se pueden pasear porque la frontera es una línea divisoria muy estrecha. Y otra cosa es que, bueno, que te lo permita, pero al mismo tiempo que te lo permito, yo creo la sensación, el factor psicológico, la desinformación, la alerta de que te voy a situar armas nucleares tácticas y además debajo de los países bálticos, con lo cual mato dos pájaros de un tiro, ¿no? O sea, estoy creando una tensión en la zona. Indudablemente, Rusia tiene hoy por hoy la suficiente potencia nuclear, tanto de ojivas como de armas tácticas y estratégicas, como para llevar a cabo acciones de su propio territorio sin ningún problema. Y además, donde tiene el problema ahora mismo es en el este. O sea, lanzar un arma táctica contra Kiev, pues hombre, puede iniciar un proceso del cual Rusia saldría también muy perjudicada, porque apretado el botón nuclear ya veremos a ver lo que pasa. Total, que en definitiva se está manteniendo un pulso entre unos y otros, en el sentido de que, vale, tú aquí y yo aquí. Tú haces esto y yo hago esto. La realidad es otra. Y en este sentido, sin bajar la guardia en ningún momento, porque el loco es loco en todas sus acciones, desde que se levanta hasta que se acuesta, pero llevar a cabo una acción con armas tácticas nucleares que siempre hemos estudiado para denegar una pequeña zona, cuando esa zona están tus propias fuerzas metidas ahí, sobre todo ahora mismo la zona del Donbass, de Lugansk, de Zaporilla, etcétera, etcétera, pues no es de recibo. Yo tengo mis dudas ante esto, O sea, tengo mis dudas y creo que
es una manera de mantener la tensión, de disuadir y de decir, bueno, cuidado que yo soy el país que tiene más armamento nuclear en el mundo, incluso más que Estados Unidos. La cosa que le funcione bien o no le funcione peor es otra, pero realmente tiene mayor número de ojivas que los Estados Unidos. ¿Qué puedo producir? Que tengo un Irán abajo, que tal, etcétera, etcétera. O sea, son escenarios dentro de este conglomerado del tablero mundial que siempre están ahí. Y Rusia va a utilizar en favor suyo todo lo que pueda utilizar de lo que hablaba antes en cuestión del terror psicológico y el terror y la disuasión para decir, tengo esto y lo puedo llegar a utilizar. Pues claro, como has dicho tú, una cosa es tenerlo y otra cosa es usarlo. Siempre decimos que para disuadir debes tener los medios y la voluntad de utilizarlos. Y en este sentido, Rusia está jugando sus cartas, diciendo, cuidado, yo tengo armas tácticas, tengo esto y tal, pero Rusia no olvida que por otro lado tiene un problema principal. Y muchos países con capacidad nuclear y ante una eminente escalada, pues hombre, no creo yo que la cosa fuera a más si no queremos desaparecer todo este mundo, hablando claramente. Muchas gracias. Manuel tenía, me parece, una... Sí, Manolo. No, el micro. La preocupación mía es la tranquilidad de Europa. Los europeos nos hemos acostumbrado, como dijo antes el general, a que otros nos saquen las castañas del fuego. En realidad, la guerra de Rusia es una guerra contra Europa. Se empezó cuando Ucrania trató de llegar a un acuerdo con Europa de carácter comercial. Y en este momento estamos directamente amenazados por los rusos. Lo que pasa es que tenemos, por un lado, los ucranianos, que son los que están entregando sus vidas para salvar a Europa, y por otro lado, los americanos, en los que siempre confiamos para que vengan, como decía el general, a sacarnos las castañas del fuego. Esta es una simple conclusión, y es que nosotros seguimos en la vida ordinaria europea, hacemos alguna operación muy reducida en función a las exigencias del momento, pero Europa sigue siendo ciudad agradable, este sitio agradable del mundo sin darnos cuenta del peligro que tenemos encima. Porque la guerra de Ucrania en realidad es una guerra contra Europa, contra cada uno de nosotros, contra nuestra forma de vida, contra nuestro nivel de vida y, como siempre, contamos con que otros nos saquen los problemas, que los ucranianos sigan muriendo y que los americanos sigan poniendo su dinero para poder defendernos de un ataque exterior directo contra nosotros. Completamente de acuerdo, Manuel. Desde el principio ha sido una guerra contra Europa, contra el orden internacional que se había establecido, pero bueno, con su faceta, lo que sea y tal, y contra algo tan esencial como son los valores de la convivencia, del futuro, de lo que son. Y Europa, efectivamente, se ha dormido en el tiempo y ahora estamos pagando esa circunstancia. Yo leo con mucha atención las actuaciones o las presentaciones de Borrell que hace de vez en cuando y tiene más razón que un santo, o sea, las cosas como son. O sea, tenemos una problemática muy gorda en las puertas de casa, no queremos darnos cuenta porque ahora mismo, pues bueno, los precios suben, la compra sube, esto, lo otro y tal, el fútbol, lo otro tal, pero no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo a muy poca distancia. Y eso solamente se puede valorar cuando estás en una zona de conflicto, la estás viviendo en el día a día y entonces te das cuenta de que la seguridad y la paz son temas muy caros, que indudablemente hay que gastar en educación, en universidades, en todo. Pues claro, si esto es el tema, si esto es el futuro y es el proceso de la humanidad. Pero no debemos olvidar que, como dije yo una vez, que desde que Caín le pegó a Abel, el mundo cambió completamente y que hoy existen buenos y no buenos. Muy bien, pues hemos llegado a las 8 en punto, de acuerdo con lo previsto. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Creo que ha sido una sesión muy instructiva. Y yo sí quiero saludar a Lupe García Catalán, que nos ha puesto aquí unos chats que como consecuencia de su PC, pues no ha podido intervenir.
Bueno, pues decirte que ciertamente en la prensa de hoy hemos leído, por lo que nos cuentas en el chat, que si Rusia gana la guerra, Marine Le Pen, es catastrófico. Pero el asunto de lo que nos ha dicho Marine Le Pen el día de ayer es más complicado porque tiene una segunda parte. No solo que si Rusia gana la guerra es catastrófico, sino que si gana Ucrania se desatará la Tercera Guerra Mundial. O sea que cualquiera de las dos opciones, en fin, no parece que sea ninguna de ellas muy agradable, ¿no? Sé bienvenida, Lupe. Bueno, pues sin más, entonces, seguimos mañana con la perspectiva religiosa. Buenas noches, enhorabuena, Juan Antonio, y muchas gracias a todos. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós, buenas noches.